Bien chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero Buenos que... días, profe. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días, espero que tengan una semana exitosa. Bueno, vamos entonces a continuar con lo que vimos de ciencias sociales. Vamos a hacer en primera medida eh, la respectiva retroalimentación. Entonces vamos a ir recordando cositas que hemos visto. Eh, ¿Quién recuerda qué es qué es el nuevo orden mundial? Algo de lo que nosotros hablamos en la clase anterior. ¿Quién dijo yo? ¿Recuerdan? Vimos un video, hicimos unos análisis, ustedes participaron. Dianey, vi que abriste el micrófono. El orden mundial es como afirmar la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único. Bueno, listo, muy bien. Tienes un punto positivo. Eh, A ver, ¿qué otras cosas dijimos acerca de ese nuevo orden mundial? O como con qué lo relacionamos. También se puede relacionar como un nuevo periodo de la historia. Se relaciona también con la globalización, Ajá, ¿por qué, Sebastián? Cuéntanos. porque digamos el orden mundial es como unir, como crear, digamos, como que todos los gobiernos se unan para crear, digamos, diferentes en aspectos, o sea, para dialogar en aspectos políticos, sociales y económicos. Lo mismo que la globalización, que también es como unir los aspectos políticos, económicos y sociales de todos los países. Ah, excelente, muy bien, Sebastián. Listo. Por aquí Diana nos dice, profesor, pues sería como la reinstauración que se dio de nuevo, es decir, que los países clasificados en no alineados y los países de tercer mundo o en vía de desarrollo, sí. Digamos que esto tiene que ver desde el punto de vista geopolítico, donde pues obviamente que está todo el tema económico y está todo el tema social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado está perfecto, muy bien Diana, también pues tienes punto. Y Sandra dice, el orden mundial se ha usado para referirse a un periodo de la historia y se pretende de este modo que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes, digamos, poderes políticos, digamos, poderes que están más allá de pronto del orden político, porque es que la palabra paranormal quiere decir como fantasmas, cosas como de orden como sobrenaturales o misterios, ¿sí? Digamos que sería como para cambiar la palabrita, de resto está muy bien, tienes puntos Sandra también. Bueno, Eh, muy bien, vamos entonces a avanzar. Nosotros pues ya, digamos, en el recorrido que hemos hecho, hemos hablado de globalización, hemos hablado de los famosos estados fallidos, el nuevo orden mundial, son como los conceptos que hemos venido trabajando a lo largo y ancho de estas clases. Pues vamos a ver hoy un tema pues bien importante, vamos a empezar a mirar todo el tema relacionado con derechos humanos, porque es que de por sí que en nuestro plan de aula, en nuestro plan de aula tenemos eh, como uno de los temas fundamentales toda la parte legislativa, ¿sí? Eh, la idea dentro de la guía que yo les propuse, en la guía 2
el ejercicio de sociales que aparece, si no estoy mal, es como redactar un derecho de petición sobre una situación que yo les planteo allí. Entonces, digamos que para nosotros poder comprender cuáles son como esos mecanismos de defensa que puede llegar a tener un ciudadano en el momento de una injusticia, de una infracción, para poder conocer esas cosas, antes tenemos que hacer como una identificación y un proceso histórico, porque nosotros pues estamos en ciencias sociales, es decir, en historia, mirar un poco cuál es como ese contexto general en que surgen esos derechos humanos, en qué momento se comienza a hablar de eso, porque pues de todas maneras no es que la humanidad haya llegado como a un punto en donde, bueno, construyó grandes civilizaciones, como lo vimos en la clase de economía, que estuvimos mirando la parte de Mesopotamia, miramos lo de Mesopotamia y nos dimos cuenta allí que, pues, hubo unas pequeñas bases frente al tema del derecho, como tal, cuando mencionábamos por allá que el código Hammurabi, eso lo vimos en ciencias políticas y económicas. Y entonces, digamos que esas ideas del derecho o esas ideas concernientes a lo legal son muy antiguas, pero llegar a pensar en la categoría de derechos humanos como tal es algo mucho más reciente, ¿sí? Pensar que hay una estructura en donde realmente se pueda consolidar a nivel legal un documento que específicamente hable de los derechos humanos, ¿sí? O de la Declaración Universal, y también poder mirar cómo estos derechos pues han venido evolucionando pues a través del tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a hacer aquí un pequeño compartir de pantalla, donde les voy a compartir un video. Entonces pues les voy a pedir que estemos muy atentos, vamos a ver el video y posteriormente pues espero la participación de ustedes. ¿Listo? Entonces compartimos pantalla. Vamos a tener un poquito de paciencia que mi computador está como lento. Entonces, bueno, creo que ahí. ¿Ustedes sí están viendo el compartir de pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Vale. Entonces, vamos a mirar por acá el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I'll probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take for granted that they're there, we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, la mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes.
significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all people. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen,
Primero, solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja o oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, muchachos, ¿pudieron apreciar el video sin contratiempo o hubo dificultades? Pues por mi parte lo vi bien, profe. Perfecto. Por mi parte también, profe. Por mi parte bien, profe, también por la mayoría, por unas partes porque me la guía, pero está bien todo. Listo, muy bien. Y el resto también bien, ¿sí? Por mi parte también, profe, bien. Excelente, bueno, vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Vamos a hacer, gracias Sandra, gracias. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de este video. Ah, ok, vale, María, comprendo. Bien, miramos rápidamente, o sea, como ese factor histórico. Vamos a mirar este video desde esa fase, primero que todo, y luego hacemos las demás miradas, ¿sí? Digamos que desde la parte histórica tenemos todo un proceso
que se da desde tiempos muy antiguos, ¿sí? ¿Alguien de casualidad recuerda ese primer personaje de la historia que habló más frente al tema? Esta pregunta sí es como para doble punto positivo. No, ninguno recuerda el personaje de la historia que quizás allí mencionaron. ¿Ciro el Grande? Muy bien, Vianey, excelente, ¿sí? Exactamente. Entonces, resulta que Ciro pues estaba en un contexto pues un poco complicado, históricamente hablando, porque digamos que fue un tiempo en donde estuvieron digamos, todo ese imperialismo antiguo, ¿sí? Tal vez valga la palabra imperialismo, porque eso es más como moderno, pero pues bueno, digamos que estaba toda la parte de Babilonia, ¿sí? Toda la parte de Asiria, bueno, todos estos reinos que por ahí mencionaron que día en el video que vimos en economía, estaban como en su máximo esplendor, ¿no? Y entonces, digamos que ellos iban a diferentes pueblos, los sometían, hacían deportaciones, por ejemplo, un acontecimiento pues bastante pronunciado, sobre todo pues digamos como por parte del cristianismo en la iglesia, y es digamos la deportación por allá de Babilonia a el pueblo de Israel en el año 587 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué les traigo a colación pues esas fechas o esos momentos? Porque fueron instantes donde pues se cometieron pues algunos abusos, hubo invasiones a territorios. Entonces una invasión fue esta, llegaron pues los Nabucodonosor, un gran rey de aquel tiempo, llegó, invadió al pueblo de Israel, ¿sí? Deportó al rey de Jerusalén. En ese momento, si no estoy mal, era el rey Josías, ¿sí? Le quitó los ojos y se lo llevó, digamos, amarrado como un caballo y arrastrado hacia tierras babilónicas, ¿no? Y fuera de eso, pues la destrucción del templo y bueno, una cantidad de sucesos que se dieron por allá más o menos en el 587 antes de Cristo. Bien, una vez está ese pueblo de Israel allá, pues entonces ellos comienzan como a buscarse la manera de conservar sus tradiciones religiosas, especialmente basadas en el Dios Yahvé, ¿no? En el único Dios verdadero que concebían pues los israelitas. Y entonces ellos como en ese afán comenzaron a crear algo que no sé si ustedes han escuchado hablar, sinagogas. La sinagoga es como un lugar de reunión y bueno, digamos que ahí pasaron, digamos, unas décadas hasta que llegó, o sea, hasta que cogieron el poder los persas, ¿sí? Que son otro pueblo de ese gran territorio de la Mesopotamia que vimos que día en la otra materia, ¿sí? Y entonces resulta que ahí aparece el gran Ciro, ¿sí? Ciro el Grande. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ciro? Pues Ciro comienza, sí, forma un gran imperio, pero bajo unas ideas totalmente nuevas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas ideas nuevas? La libertad religiosa, por ejemplo, ¿sí? El hecho de que, oiga, venga, respetémosle la vida a cada persona, el hecho de que, venga, respetemos pues que cada persona tiene
una libertad, ¿sí? Por el hecho de ser humano, porque no es más. Entonces viene todo ese papel protagónico de Ciro. Entonces, digamos que esa herencia, por ejemplo, de Ciro, famoso Ciro el Grande, es la herencia que, por ejemplo, va a tener el Imperio Romano, que obviamente pues ellos van a buscar imponer sus dioses en los diferentes territorios a los que van de conquista, ¿no? Pero sin embargo, digamos que para el pueblo de Israel, por ejemplo, le fueron respetadas las leyes en el sentido en que el pueblo de Israel podía tener sus propias celebraciones, ¿sí? Y entonces, a propósito, ya estamos cerquita de la Semana Santa y resulta que la fiesta por excelencia, creo que eso pues lo van a ver en religión también, la fiesta por excelencia pues es la Pascua, ¿sí? La Pascua judía. Y entonces los romanos tenían ahí como una especie de, digamos que eso era parte del imperio, pero los romanos le permitían a los judíos pues que pudieran rendir tributo a su propio Dios y que obviamente pudieran celebrar sus fiestas, siempre y cuando estuvieran bajo la tutela y la potestad de los romanos, y los romanos controlando siempre. Pero bueno, digamos que ¿a qué voy con este, digamos, con este dato histórico? Voy a que con todo ese poderío que tenía el imperio, perfectamente si hubieran querido, pues, no permitir las celebraciones religiosas de cada pueblo particular. Entonces, por esa razón, digamos que el pueblo de Israel sin problema celebraba la Pascua y tenía muy presentes a los profetas y bueno, todo lo que me imagino yo que en la clase de religión de pronto se mencionará, ¿sí? Bien, entonces seguimos nosotros mirando todo el tema histórico y vamos a mirar, por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media como una etapa que aparece bajo el rótulo de el oscurantismo, ¿sí? Oscurantismo. ¿Por qué le denominan oscurantismo a esa Edad Media? Porque digamos que todo ese florecimiento de la cultura antigua, Grecia, Roma, y eso lo vamos a profundizar un poquito en filosofía, ¿sí? Perdón, estoy viendo una pregunta de Sebastián y no la entiendo. Dice, ¿soy el único al que se le baja la voz del profe? ¿Ustedes sí me están escuchando bien, chicos? Vianey, ¿me escuchas? Sí, señor. Es que no sé, profe, de pronto es mi internet que usted está hablando y a veces se baja como el volumen. Ah, que sí, no, pues Sí, yo profe. aquí tengo una conexión buena, pues hasta el momento, ¿no? A veces ha fallado también. Ahí en este momento, por ejemplo, ¿cómo me están escuchando? Listo. Ahí en ese momento bien. Listo. Bien, profe. Tal vez es mi ubicación que yo estoy Bien, hablando y como que me muevo de un lugar a otro. No, voy a mantenerme aquí en este solo lugar. Listo. Entonces, les venía hablando de esa Edad Media, ¿no? China pollina. Cerramos micrófono, por favor. Ay, sí. Vamos a cerrar micrófonos. Listo. Vale. Bueno, entonces les estaba diciendo el tiempo de la Edad Media, un tiempo pues que se denominaba oscurantista. Digamos, cuando la iglesia tiene ese poderío absoluto, o sea, con la iglesia pasan dos cosas. Por un lado, digamos que la iglesia al tener una base espiritual, pues obviamente va a buscar siempre una mirada de la dignidad del ser humano, para el ser humano,
pero por otro lado, vamos a tener comportamientos un poco retrógrados, en el sentido en que se impone una fe y no se da la posibilidad de que haya una diversidad, de que se pueda ver la parte espiritual desde esos otros ángulos, ¿sí? Vamos que esto ocurre con la iglesia, y por eso pues ustedes recordarán todo el tema de la Inquisición. En algunos documentales nos hablan, por ejemplo, de la casa de brujas, ¿no? Mujeres que de pronto tenían conocimientos esotéricos o de pronto tenían algunas habilidades, digamos, fuera de lo normal, entonces catalogadas brujas y entonces a la hoguera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de comportamientos entran dentro de lo que se puede llegar a denominar una violación de derechos. Todo esto es violación de derechos. Así la misma iglesia en algún momento pues promueva la defensa de los mismos. También hay que decir que lo otro también ocurre, ¿sí? Ocurre, y muchas veces ocurre al mismo tiempo. Por un lado se hacen las cosas bien, por otro lado no se hacen tan bien, ¿sí? Y así ha sido la historia de la humanidad. Bueno, pasamos ahí de esa Edad Media de 10 siglos, como bajo ese tipo de contexto, y empiezan pues otras ideas, por ejemplo el hombre moderno, ¿sí? Y llega un grandísimo siglo, que es el siglo XVIII, y ese siglo XVIII es fundamental pues para todo este tema de los derechos humanos, porque en realidad es en ese siglo, por ejemplo de la Ilustración, en donde vamos a poder mirar, oiga, aquí digamos está como la versión moderna, ¿sí? Sobre ese origen de los derechos humanos, ¿sí? O sea, hay todo un proceso histórico. En la antigüedad se habló de derechos, y ya lo miramos con Ciro, el Grande, pero en la era moderna, digamos que ya estamos hablando de hace unos 250 años más o menos. Entonces comienza la humanidad a tener un giro, y es ese giro de ese mundo rural, de ese mundo feudal, a un mundo más industrializado, un mundo digamos más urbano, y esto comienza a exigir también pues que hayan nuevas formas de ver el derecho. Aparte de eso, pues también está todo el tema de la ascensión de clases sociales, por ejemplo los burgueses, ¿sí? Que llegan al poder, monarquías que son derrotadas. Es decir, aquí hay todo un conjunto de acontecimientos que va a dar a pensar en esos derechos. Voy a retroceder un poquito. Por ejemplo, cuando llegan aquí los europeos, hace más de 500 años, cuando llegan acá hay una realidad terrible frente al tema de los derechos humanos. Les doy un dato: 70 millones de indígenas poblaban América cuando llegaron los europeos, o sea, estamos hablando del año 1492. En el año 1600, así como dice la canción, en los años 1600, o sea, casi 158 años después, quedaban 3 millones de indígenas. ¿Sí? 3 millones de indígenas. O sea, estas son violaciones profundas a todo el tema de los derechos humanos. Entonces, chicos, pues, cuando hablamos nosotros de qué es la defensa de los derechos humanos, antes que hablar de todo eso, tenemos que pensar, y esto, pues yo sé que la filosofía nos ayuda, y nos ayuda la psicología y todas las ciencias sociales,
Y una de las ciencias sociales es, por ejemplo, la antropología. ¿Mm? Y obedece a la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Sí? ¿Quién es el ser humano? La pregunta adecuada, ¿cuál sería? ¿Quién me quisiera decir? ¿Cuál es la pregunta adecuada? ¿Qué es el ser humano o quién es el ser humano? Vamos a ver quién participa. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Listo. ¿Cuál es tu ¿Qué justificación? es el ser humano? Diría Vianey, ¿qué es el ser humano? Y Sebastián dice, ¿quién es el ser humano? Cada uno deme su argumento. Yo por mi parte, ¿quién es el ser humano? Porque digamos, o sea, ¿quién es usted como persona? ¿Quién es usted con los demás? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo usted convive consigo mismo? Ok, muy bien. Vianey. ¿Qué es lo que realmente lo hace humano? Ok, muy bien. Esa sería otra pregunta que es distinta, ¿no? ¿Qué es lo que hace humano al ser humano? Valga ahí el juego de palabras, ¿no? Listo. Vianey, escucho tu argumentación. Pues para mí sería que es el ser humano, pues porque nos podíamos referir o sea, o sea, ante todas las personas y definir que como las expresiones, el razonamiento y aprendizaje, ya que podríamos estar o sea, divididos, ya que tenemos diferentes formas de pensar, analizar y diferentes formas de actuar. Ok, qué interesante todo eso. Ambos tienen punto, desde luego. Eh, pero hay unas cosas aquí geniales. La primera, eh, podemos mirar las diferencias y por eso nos podemos preguntar qué es el ser humano. Yo a ustedes no les voy a decir si la pregunta que eligió Sebastián es la correcta o la que eligió Vianey es la correcta. Ambos tienen razón. ¿Sí? Ambos tienen razón. ¿En qué sentido? En que hay unas diferencias, ¿cierto? Pero esas diferencias aluden a algo que es natural a nuestra especie y algo que es natural es la diversidad. Así como encontramos en la naturaleza diferentes tipos de bosques, de plantas, de flores, como encontramos en la fauna, encontramos diferentes especies de animales, diferentes especies, por ejemplo, de caninos, de gatos, de felinos, de pájaros, bueno, todo tipo de animales, toda esa riqueza que existe, pues en el género humano también, ¿sí? En el género humano existe esa diversidad, ¿sí? Y esa diversidad, o sea, tener la idea de la diversidad, la idea y el sentimiento y la actitud de la diversidad, porque no solamente es saber que el negro existe o que el indígena existe o que el de raza amarilla existe, ¿sí? Los coreanos, los japoneses, los chinos son la raza amarilla, ¿sí? No es solamente decir que existen, sino que nosotros realmente sintamos una familiaridad con ellos, ¿sí? Estudios recientes del ADN, hay un examen que se hace ahora en el ADN, una prueba, y se hace, bueno, creo que es con un copito Johnson, que te lo meten como en la boca, y a través de un estudio de tu saliva, es una cosa pues realmente asombrosa, se puede llegar a determinar qué raíces tienes tú, de lugares de donde puedes proceder, porque si nosotros miramos nuestro árbol genealógico,
Es decir, miramos de dónde vienen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y de ahí para arriba vamos a encontrar que, uy, no, o sea, digamos que nosotros no es que seamos autóctonamente de este territorio que estamos ocupando. O sea, digamos que genealógicamente podemos incluso provenir de países muy lejanos, ¿sí? Entonces, perfectamente te hacen ese examen y te van a decir, mira, tienes una raíz en Chile, tienes una raíz en Nueva Zelanda, en las Islas Polinesias, en el Perú, en el Japón. Perfectamente te puede salir eso. Otro puede decir, sí, España, Dinamarca, Estados Unidos. A otro le puede salir que es más ruso, que es más africano, etcétera, etcétera. Entonces, es poder como entender que en el fondo provenimos de un tronco común, ¿sí? Que la ciencia no haya establecido como tal, apenas tenga teorías, es una cosa, pero eso no nos puede hacer olvidar de que sí tenemos, o sea, un tronco común. Y ese tronco común es lo que nos hace pensar como especie, ¿sí? Y al pensar como especie y al tratar de definir lo que significa ser humano, es cuando comenzamos nosotros a aplicar todo ese ejercicio de la dignidad, todo ese ejercicio del respeto, todo ese ejercicio de la solidaridad, todo esto realmente es pura vivencia. No se trata de dejar en el papel como quizás en el video nos lo querían hacer entender, ¿sí? Entonces, es tratar de buscar ese punto común. O sea, ¿qué es lo que nos hace realmente humanos? ¿Sí? Porque a veces el ser humano fácilmente se glorifica, se lleva al estandarte, al estrellato, a lo más alto y posteriormente cae en desgracia y a veces lo valoramos de acuerdo a eso. A finales del año anterior murió Diego Maradona, por ejemplo, un futbolista excelente, pero también pues con muchos escándalos por temas de drogas, por su comportamiento, muy polémico por las frases que decía en las ruedas de prensa cuando fue, por ejemplo, entrenador, que por allá le dijo a un periodista que bueno, bueno, no repito las palabras, ¿sí? Pero fue un insulto. Entonces un personaje que hace ver que el ser humano, un mismo ser humano alcanza la gloria un día, ¿no? Entonces el tipo campeón por allá en el 86 con Argentina y muchos títulos y muchos partidos interesantes que hizo. Y también está esa otra parte que es el que podemos decir el guachi, el drogadicto, bueno, en fin, todos los juicios que a veces hacemos. Entonces, digamos que el ser humano como capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Resulta que ni esas glorias, ni esas desgracias, ni esos declives, ni lo uno ni lo otro alcanzan a definir lo que somos. Por eso es que hablar, por ejemplo, de que fulanita de tal es mal genial, fulanito de tal es un vago, fulanito de tal es un mediocre. No, o sea, tal vez la personalidad a veces, como si estuviéramos en una obra de teatro, va adquiriendo como ese tipo de roles, pero nosotros somos mucho más que eso, ¿sí? Y allá tal vez el video nos trató de dar una breve respuesta, o sea, el hecho de existir como tal ya nos otorga una dignidad, independientemente de que nosotros sepamos o no sepamos nuestro origen, de dónde provenimos, qué somos realmente. Me gusta la pregunta del qué somos, porque pues indudablemente la pregunta sobre nuestro ser está completamente abierta, no ha sido del todo resuelta. ¿Por qué no ha sido resuelta? Porque en el momento en que sea resuelta, llegamos a un nivel de comprensión máxima y pasamos de ser humanos a hacer otras cosas. Pueda que de pronto pasemos de humanos a dioses, qué sé yo, ¿sí? No es por decir locuras, pero pues
el día que nosotros tengamos una comprensión absoluta de lo que somos, pues muy seguramente vamos de dejar de ser esto que somos, ¿sí? Porque hemos trascendido de alguna forma. No sé, de pronto seres más amorosos, seres auténticos en todo el sentido de la palabra, seres con unas capacidades mucho más extraordinarias, no sé, tal vez ese sea el futuro, pero para llegar allá se necesita conciencia. Y todos estos temas sobre los derechos humanos, por ejemplo, son temas de conciencia. ¿Sí? Aquí yo sé que hay mucho tema político, social, histórico, y empezamos hablando de historia, pero esto tiene una finalidad, esto hay que verlo también, ponerle de vez en cuando una mirada un poco más trascendente al asunto, ¿sí? Es importante, ¿no? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, sobre el qué somos, me remito, por ejemplo, a la visión que se tenía de los indígenas. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenían visión de los indígenas? Ah, pues los europeos. Cuando llegan aquí, ven al indígena, lo ven como un ser que se viste desde el punto de vista de ellos muy mal. Otros no se visten, otros solamente tienen el taparrabo, que se dice, se tapan solamente la zona genital, de resto pues andan por ahí. Entonces, digamos que los juicios de valor eran supremamente altos. Por ejemplo, decir que los indios eran seres salvajes, decir que los indígenas no tenían alma, que eran bestias, ¿sí? Esos eran los juicios de algunos teólogos muy prominentes de la época, incluso Voltaire, que curiosamente, fíjense el filósofo Voltaire decía, por un lado, que todos teníamos derecho a expresar nuestras ideas, independientemente de que uno estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo con esas ideas. La frase, si no estoy mal, más o menos era, lucho por el derecho que tienes a expresar las ideas que tienes, así yo no la comparta. O sea, ese derecho natural que tenemos de expresar nuestro pensamiento. Grandísimo Voltaire al decir esto, pero también decía otras cosas. También decía que, por ejemplo, los indígenas de América eran tipos tontos, brutos, ¿sí? Faltos de espíritu, y que estaban condenados a ser esclavos, que ese era su destino. Entonces, ojo, tuvieron que surgir personajes más adelante, como ustedes lo pudieron ver en el video, por ejemplo a Gandhi. No, venga, pero es que, ¿cómo así? Es que el tema de los derechos no es solamente para Europa, no, ese es un tema universal. Y fíjense que Mahatma, en la lengua sánscrita, ¿sí? Un Mahatma significa alma grande, ¿sí? Algunos lo pueden traducir como alma universal. Entonces, un alma universal, un alma realmente grande, es la que es capaz de captar esa unidad en la diversidad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros? A mí no me interesa hoy avanzar tanto en el tema, me interesa que nos llevemos una forma de reflexionar al ser humano. ¿Cómo podemos pensar al ser humano? ¿Sí? Veamos al ser humano como una unidad en la diversidad, ¿sí? Veámoslo como una unidad en medio de la diversidad. ¿Qué es lo que realmente nos une? A pesar de tener tantas razas, a pesar de tener tantos troncos, digamos, ancestrales, porque pues nosotros al ir atrás y atrás y atrás, quizás nos demos cuenta que somos descendientes por allá de los apóstoles, de pronto descendientes de Ciro el Grande. Por otro lado, podemos ser descendientes de ese primer hombre que se cruzó el planeta cuando se congeló y se metió por el estrecho de Bering, muy seguramente, ¿sí? ¿De dónde realmente podemos provenir? ¿Cuál fue ese origen común? La ciencia pues nos da una versión, la ciencia nos dice, no, pues es que
todo surgió allá a partir de un caldo ambiótico y que bueno, y que ahí como que luego pasamos de seres unicelulares a pluricelulares y se originaron todas las especies hace millones y millones de años. Pero quizás es una mirada sin el ánimo de entablar un juicio contundente, muy poco trascendente, quizás muy distante de nuestra emoción, muy distante de lo que nos puede llegar a hacer reflexionar y hacer sentir de corazón. Entonces, muchachos, con esta mirada los dejo el día de hoy. Este es un tema que está en continuará, este tema hasta ahora empieza, es un tema un poco largo, ¿sí? Este tema de los derechos humanos, pero quería pues que hiciéramos esta reflexión de corte antropológico. Comentarios, reflexiones, preguntas acerca del tema. No, señor. Listo, muchas gracias, Vianey. ¿Está claro? Pues apenas estamos introduciendo el tema. Muchas gracias, Sandra. Profe, una pregunta, ¿cuándo se entrega la guía? Listo, vamos a entregar la guía, vamos a entregar guía para que ustedes tengan los días de la Semana Santa, para los que quieran adelantar durante esa semana. Vamos a entregarla cuando volvamos de la Semana Santa, es el lunes. Ya les digo la fecha. 5 de abril. 5 de abril. O sea, tienen ahí un tiempo muy bueno para que desarrollen esa guía. Luego, cuando regresen... Ok, profe, gracias. Listo. Cuando regresen, entonces les doy la actividad evaluativa, que va a ser ya para, digamos, el último mes, que va a ser, pues abril, de hecho, no es todo el mes, porque de todas maneras llegamos ya al 5, por un lado, y por otro lado, pues a finales de abril, pues ya estamos cerrando el primer trimestre. Sí, ya estamos cerrando. Entonces, después cuando ustedes lleguen, yo les voy a dar una actividad evaluativa, que va a ser como lo último del periodo. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, no siendo más, nos vemos. Esperen, les llamo a lista. Estuvo por aquí Vianey Parra. Presente. Listo. Estuvo Sebastián Casallas. Presente. ¿Quién es Nelva Rojas? Profe, soy yo, Bianca Cruz. Lo que pasa es que me tengo que conectarme al teléfono de mi mamá, porque con el mío no se puede. Listo, excelente, muy bien. Eso está bien. Sandra Triviño. Presente. Listo. María Silva. Listo. Diana Amezquita. Presente. Listo. Angélica Hernández. Valentina Pinzón. Presente, profe. Listo. Jonathan Reyes. Presente, profe. Listo. ¿Alguien me faltó? Bueno, creo que no. Creo que no me faltó ninguno. Bueno, muchachos, que tengan entonces un feliz día. Nos vemos mañana en Ciencias Políticas y Económicas. Bueno, profe, chao. Bueno, chao. No, profe, gracias, chao. Que tengan un feliz día. ¿Listo?